¿Qué tal, amigas y amigos del Infonavit? Muy buenas tardes. Estimado contador público Víctor Manuel Borrás Setién, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Muy apreciados representantes de los sectores obrero y patronal de esta institución. Muy distinguidos constructores, desarrolladores, empresarios, proveedores del sector de vivienda aquí presentes. Me da mucho gusto saludarles. Distinguidos legisladores, asambleístas, amigas y amigos del Instituto, amigos todos. Honestamente, a mí en lo personal me complace mucho este sencillo pero muy significativo acto de la inauguración de la azotea verde, pues se dice rápido, pero es la azotea verde más grande de América Latina. Muchas felicidades. Es un verdadero gusto como presidente de la República y como alguien convencido totalmente de los temas ambientales, que se haga en un edificio público como es esta sencilla pero muy trascendental obra. Así que mi reconocimiento a todos los que le dan vida al Infonavit por esta iniciativa muy buena, visionaria, que reafirma el compromiso del Infonavit con el desarrollo sustentable del país. A mí me gustó mucho, estuvimos ahí hace un rato, como ustedes pudieron ver, y desde luego ojalá que todo el mundo se pueda dar su vueltita en los ratos de descanso que también han de tener, ¿no? Y la verdad estoy gratamente sorprendido por el ingenio, por la creatividad que se plasma en este tipo de proyectos, sobre todo por la tecnología, que yo estoy seguro, como sucede en otras ciudades del mundo, va a marcar un inicio en una nueva etapa ambientalista en la capital del país y en general en la maximización de los espacios disponibles, particularmente edificios públicos. Y creo que esta es una prueba tangible, sencilla, de que sí es posible conciliar o por lo menos acercar el desarrollo humano con el respeto y el cuidado del medio ambiente y de que sí es posible ir recuperando poco a poco espacios verdes en beneficio de la gente. Felicito pues a los arquitectos, a los ingenieros, a los electricistas, a los plomeros, a los albañiles, a los jardineros, a todos los que participaron pues en esta obra. En apenas un par de meses, 70 días según entiendo, fue transformada la azotea, pues que como todas las azoteas que conocemos son un páramo, ¿no? Lugares propiamente tan desagradables que pues la verdad es que nadie los visita por lo mismo, ¿no? Y que se convierten pues en un jardín, en un área verde, sobre todo en una ciudad que está tan deficitaria en espacios verdes. Esto me parece una muy buena noticia. Es un pequeñito pulmón, si ustedes quieren, un alveolo pulmonar, pero alveolo al fin en una ciudad que necesita pues muchísimo oxígeno. Y qué interesante ver que este espacio de más o menos, pues no sé, 5,000 metros cuadrados, puede ser aprovechado para crear áreas verdes, áreas de recreación, áreas de esparcimiento, o incluso, en este caso, áreas para practicar deporte. Es muy bueno saber también, amigas y amigos, que gracias a este proyecto, y esto es algo también importante para las finanzas públicas, el Instituto recibe la certificación de edificio sustentable, lo que le permite reducir sus pagos de impuesto predial y pagos por agua, con lo cual también se financia un poco el área verde de la azotea, ¿no? Así que estoy convencido de que esta azotea verde del Infonavit es un ejemplo que puede y debe ser replicado por muchos edificios públicos. De hecho, le voy a encargar aquí al secretario Juan Elvira, y ya que está aquí también al secretario de Energía Pepe Mid, pues de que echemos una revisada y que empecemos a hacer azoteas verdes en todos los edificios que se pueda del gobierno federal, en la Ciudad de México y en otras partes de la República. Esta es una opción viable para compensar, aunque sea un poco, el imperio del pavimento, el imperio del concreto, y que verdaderamente permita recuperar espacios de dignidad humana. Yo pienso que las áreas verdes no son solo
ambientalmente más amigables, sino también son humanamente más amigables. Y esto es muy importante para una sociedad constantemente estresada por múltiples factores que inciden en la vida del hombre. Voy a destacar algunos de los beneficios evidentes, otros no tanto, pero que son relevantes para tener azoteas verdes en las ciudades. Primero, mitigan los efectos nocivos del desarrollo urbano. Los espacios verdes en los techos ayudan a limpiar el ambiente de contaminantes, aportan humedad a la atmósfera. Esto contribuye a regular la temperatura ambiental y a disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias, estomacales o enfermedades de la piel. Esto es importante. Si ustedes observan, generalmente en las ciudades hay una temperatura promedio más alta que en las zonas rurales circundantes, obviamente que pertenecen al mismo ecosistema originario. Es decir, la plancha de cemento, el concreto de los edificios incide, retiene mucho más el calor, incluso casi hasta el propio pavimento, el color del pavimento es retentivo del calor y genera mucho mayor temperatura promedio. Eso influye, por cierto, en una serie de circunstancias que todavía son muy discutibles, pero que son de reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, las olas de calor que se generan en las ciudades y particularmente en las grandes ciudades como la Ciudad de México, alteran incluso el ciclo de evaporación del agua y pueden incidir, por ejemplo, en la generación más rápida o más violenta de tormentas en las zonas urbanas. Algo que siempre, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué siempre llueve tan duro en la Ciudad de México? Porque si lloviera un poquito más lejos en el campo estaría mucho mejor, todos contentos, ¿no? Incide, lo que sí es un hecho es que incide en la temperatura de las ciudades y el recuperar espacios verdes evidentemente compensa, ojalá algún día podamos neutralizar, pero por lo menos compensa este fenómeno. Obviamente el polvo que se levanta, los contaminantes que se generan, provocan un gran efecto, por cierto, en la población. Por eso las enfermedades respiratorias en niños, jóvenes y adultos son tan comunes y en consecuencia tan costosas para los sistemas de salud pública en nuestro país y en esta ciudad en particular. También generan alergias, irritaciones en la piel, en fin. Segundo, generan beneficios económicos a los usuarios o propietarios de los inmuebles. Por ejemplo, un edificio así empleado tiene mucho mayor valor comercial, accede a beneficios fiscales, y qué bueno que los tenga la ciudad, beneficios fiscales por la existencia de azoteas verdes, se ahorra electricidad al reducir el uso del aire acondicionado. Esto es algo también muy importante. Tradicionalmente hemos buscado regular la temperatura de los edificios y de las casas por uso intensivo de aires acondicionados, cuando la verdad, el uso óptimo para regular la temperatura está en la termicidad de las paredes y los techos de los edificios. Ahora que recibimos el premio Campeones de la Tierra, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas, básicamente por políticas públicas ambientales que ha puesto en práctica el gobierno federal y el éxito que tuvo la COP16 en nuestro país, el otro ganador, o dos ganadores más, el otro ganador fue un ingeniero chino que se ha caracterizado por desarrollar tecnologías. Primero él era un productor de equipos de aire acondicionado, pero luego evolucionó y ahora es un gran desarrollador de elementos térmicos para los edificios y las casas. Y aparte es un gran constructor que es capaz, por ejemplo, en Shanghái, en la exposición de Shanghái, su técnica es a base de todo prefabricado, hagan de cuenta que es un gran mecano lo que él hace, y en Shanghái construyó un edificio de 9 pisos en poco más de 24 horas. En Cancún incluso construyó un edificio que dejó ahí, a nombre del gobierno chino, el gobierno chino lo pagó, construyó un edificio de 3 pisos, o de 4 pisos, de 3 pisos básicamente, en prácticamente 6 días. Pero lo importante de este amigo es que logra una termicidad tal, a través de las paredes, a través de triple ventanal, por ejemplo, que aísla completamente la temperatura de las casas. Y es capaz de regular en lugares extremos, desérticos, por ejemplo, donde él ha trabajado, donde se dan temperaturas pico en el día de 50 grados centígrados y de hasta 0 grados centígrados en la noche.
Él logra mantener la temperatura de una vivienda, o de un edificio más bien, entre los 20 y los 30 grados de manera permanente, sin aire acondicionado. De manera tal que, vuelvo al punto, la azotea verde es un elemento térmico muy importante que contribuye a ahorrar el aire acondicionado de los edificios o de las casas que llega a cubrir. El aire acondicionado que constituye el mayor gasto de las familias en los lugares de temperatura extrema. En tercer lugar, una nueva cultura ecológica y de convivencia entre la ciudadanía. Quizá esto es más importante que lo anterior, el hecho de que recuperemos el sentido del ambiente, de lo verde, la importancia que tienen para nuestras vidas, la importancia de preservar los espacios verdes y consolidar, además, paisajes urbanos más estéticos y lograr convivencias armónicas más humanas con los vecinos. No es la primera vez, desde luego, que el Infonavit ha demostrado su liderazgo en el diseño y en la aplicación de propuestas novedosas para mejorar el ambiente. Por eso, más allá de esta muy agradable experiencia que nos comparte el Infonavit, yo quiero reconocer lo mucho que está haciendo esta institución por el desarrollo sustentable. Hace 4 años, en 2007, y lo platicamos con Víctor Borrás, se tomó la decisión en el Infonavit de poner en marcha la hipoteca verde, que consiste en dar un crédito con un plus, un crédito adicionado al trabajador, para que no solo compre su casa, sino pueda comprar casas equipadas con ecotecnología. Hay de diversas modalidades, desde luego, dependiendo de las zonas, incluso del valor de la casa, pero las básicas son, por ejemplo, llaves ahorradoras de agua, regaderas que pueden minimizar el consumo de agua para el mismo propósito. El más común, pienso yo, es el calentador solar de agua potable, agua de regadera y agua de lavabos. México es el país que más utiliza, por cierto, el gas LP, que tiene efectos nocivos al medio ambiente importantes en el mundo. El gas de cilindro, que México es el país que más consume per cápita, por muchas razones, porque no se ha permitido o incentivado el desarrollo del consumo de gas natural, es una, pero también porque la manera intensiva en que consumimos el gas doméstico. Por ejemplo, no muchas culturas son las que abren la llave de la caliente, digamos, de la regadera, y hasta que está bien caliente ya luego le van regulando con la fría, ¿no? Eso desperdicia mucha agua y desperdicia mucho gas. Pero independientemente de eso, que tiene que ser también regulado con llaves mezcladoras y temperaturas predeterminadas, el hecho de que tengamos una de las regiones territoriales de mayor absorción de energía solar no nos lleva a utilizar de manera regular el uso de calentadores solares, ya no digamos para generar energía fotovoltaica, sino para utilizarlas para calentar el agua, con lo cual ahorramos todos. Ahorra el consumidor, que paga menos gas, ahorra el gobierno, que está subsidiando el gas LP. ¿Cuánto estamos subsidiando, secretario? Pues casi la mitad, ¿no? 30 o 40% es el subsidio del gas LP, y evidentemente ahorramos contaminantes al medio ambiente. El Infonavit, pues, a través de la hipoteca verde, establece este tipo de aplicaciones para calentadores de agua, aislantes térmicos como los que ya describía yo, lámparas ahorradoras, llaves y regaderas ahorradoras, en fin, incluso en algunas zonas extremas, aire acondicionado de alta eficiencia en el consumo de energía. Quiero destacar, bueno, por cierto, déjenme decirles algo que no hemos compartido, pero ahí en Los Pinos, en la casa de ustedes, por lo pronto en lo que es la parte de la casa, donde vivo con mi familia, que una de las antiguas cabañas, es una casa de 3 habitaciones, pero ahí ya la casa de Los Pinos es neutral en emisiones de carbono, es decir, tiene generadores fotovoltaicos, calentadores solares para el agua, ahorradoras de energía y desde luego elementos térmicos que la hacen cero carbono o neutralmente compensada, y además estamos adquiriendo compensaciones de carbono para el resto de las instalaciones de pinos, y esperemos entregar a Los Pinos totalmente, incluyendo casa y oficinas, como
neutralmente, como una construcción neutral en carbón. La hipoteca verde, volviendo un poquito a este tema, tiene otra ventaja que no tienen otros países en el mundo. Si ustedes observan el uso de elementos ahorradores de energía en Estados Unidos, por ejemplo, en California, empieza desde los más altos ingresos hacia abajo. Si la gente que está poniendo celdas fotovoltaicas, por ejemplo, es gente de muy alto ingreso, que sí, ahora que hay estímulos fiscales, pues se está generalizando. Pero el uso de tecnología ahorradoras de energía en muchas partes del mundo, en Europa y en Estados Unidos, empieza por las viviendas de más alto ingreso. En México, en cambio, con la hipoteca verde, los elementos ahorradores de energía en vivienda empiezan con las viviendas de menor ingreso, las viviendas de los trabajadores de hasta 4 salarios mínimos y de manera masiva, de manera tal que ya llevamos unas 330,000 hipotecas verdes otorgadas hasta ahora y seguramente este año, tan solo en 2011, vamos a otorgar otras más bajo el mismo principio a través del Infonavit. Eso distingue a México y qué bueno que lo haga. El trabajador que habita en una vivienda con hipoteca verde del Infonavit tiene otras ventajas. Hemos demostrado, por ejemplo, con los estudios hechos por el Infonavit, que estos hogares así financiados registran ahorros de entre 200 y 400 pesos mensuales en el pago de sus recibos de agua, de luz o de gas, lo cual es muy importante para la economía familiar, y este ahorro ya significa una parte significativa, todavía no es la más relevante, pero es una parte importante hasta del pago de la hipoteca del propio trabajador. En fin, amigas y amigos, hoy no solo inauguramos la azotea verde más grande de América Latina en el Infonavit, lo cual es una buena noticia, sino también reconocemos la aportación que el Infonavit está haciendo al medio ambiente a través de políticas públicas que pueden masificarse y que están llegando a manos de trabajadores de menores ingresos en el país, con lo cual México está haciendo una contribución significativa a combatir el cambio climático y sobre todo a generar una conciencia ambiental que tanta falta hace en el país. Así que les deseo a todos los trabajadores del Infonavit que les guste, que lo puedan aprovechar, que la utilicen, que se turnen ahí para hacer sus entrenamientos, para correr un ratito. La pista es de tartán además, que no daña tanto las rodillas, entonces ojalá que sea no solo para el beneficio de las mujeres y los hombres que trabajan con denuedo en esta institución, no solo para el beneficio de la comunidad entera al tener este pequeño espacio de oxígeno y de una perspectiva distinta, sino también que este paso que dé el Infonavit se replique en todas las administraciones públicas y sobre todo sea un factor que detone una conciencia ecológica que garantice el futuro a México tal como lo queremos, un México, entre otras cosas, un México limpio, un México sustentable, un México que nos dure para siempre. Enhorabuena, muchísimas gracias, muchísimas felicidades.